Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Es una gran bendición poderlos tener ya todos aquí para poder empezar la clase de hoy. Hoy empezamos con la segunda doctrina, la agiasmología, que es la doctrina de la santificación. Y para esto, pues vamos a empezar orando un momentito y luego vamos a empezar leyendo de qué se trata esta declaración doctrinal y pues vamos a tomar tiempo para estudiarla juntos. Vamos a estudiar solo la primera parte y esperamos también estudiar las siguientes en la siguiente semana. Gracias a todos por estar aquí y también a los que se conectarán en el servicio después en nuestra academia en línea en YouTube. Así que sean bienvenidos todos a esta clase. Bueno, vamos a empezar orando. Para esto quiero invitar a Jenny. Jenny, por favor, puedes orar por nosotros para iniciar esta clase, por favor. Con gusto, pastor. Bendito Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre, porque en este día hemos podido ver una vez más, Señor, tu gracia, tu favor y tu misericordia sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nuestros trabajos, de nuestros negocios. Señor, gracias porque tú nos has proveído, Señor, nos has sostenido todo este día, Señor. Y en este momento, Señor, te clamamos y te pedimos, bendito Dios, que sea usted mismo, Señor, ayudándonos, bendito Dios, a formarnos como esos discípulos que tú quieres que seamos, bendito Padre. Te rogamos, bendito Dios, que sea usted derramando sabiduría y entendimiento a cada uno de nosotros, Señor. Y principalmente al nuestro pastor Cristian, bendito Padre. Sea usted pasando un carbón encendido, Señor, cubriéndole con su Santo Espíritu para que hable con denuedo tu santa palabra, Señor, para que podamos entender, bendito Dios, lo que significa un discipulado y ahora lo de la santificación, bendito Padre. Te damos gracias, poderoso Dios, y te pido, bendito Padre del cielo, que sea usted bendiciendo a cada uno de los estudiantes del discipulado, bendito Dios, para que sea para gloria y honra tuya, Señor, esta capacitación, lo que aprendamos, lo que vayamos entendiendo cada día, bendito Padre. Te lo ponemos todo este tiempo en tus manos preciosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, muy bien, bienvenidos a todos, que Dios les bendiga mucho. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. La agiasmología, doctrina de la santificación. Jaimito, ayúdanos leyendo la declaración doctrinal de esta noche. La experiencia de la santificación es a la vez una crisis y una experiencia progresiva. Ya, no, No, perdón. la Ah, declaración doctrinal, más antes. atrasito. La declaración doctrinal acerca de la santificación dice, es la voluntad de Dios que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo y enteramente santificado, separado del pecado y del mundo, y completamente dedicado a la voluntad de Dios, y así recibirá poder para vivir santamente y servir eficazmente. Perfecto. Ahora, entendamos primero lo que dice esta declaración doctrinal. No dice aquí, es la voluntad de quién. Es la voluntad de quién que nosotros seamos De santificados. Dios, Es la voluntad de Dios. ¿Quién hace ese trabajo, esa obra, la santificación en nosotros? el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Muy bien. A ver, alguien más también que pueda participar. Aparte de que el Espíritu Santo tiene la voluntad y tiene la acción que hace en nosotros, enteramente santificados a los creyentes, ¿nos separa de qué para podernos santificar? ¿Qué separación hace el Espíritu Santo para santificarnos a nosotros? Uno a la vez, a ver. ¿Nos separa del pecado del mundo? Exactamente, del pecado y del mundo, ¿no? Y luego dice que completamente nos dedica a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso, dedica a la voluntad de Dios? Nos entrega, nos da, ¿no? Enteramente a su voluntad. Y así, ¿no? Recibirá poder, ¿no? Para vivir santamente y servir eficazmente. Hay dos cosas. Si nosotros no pasamos por este proceso de santificación,
Nosotros no tenemos poder para hacer las cosas espirituales y las hacemos en nuestra carne y desarrollamos las cosas carnalmente. Y por eso es que hay mucha gente en la iglesia que anda, que se desanima, que si se anima, que si no se anima, que si mañana anima y que no sé qué. ¿Por qué? Porque está viviendo en su propia carne. Cuando nosotros empezamos a vivir en el Espíritu, es el Espíritu Santo el que completa la obra en nosotros, el que nos anima, el que nos alienta, el que nos guía, que nos dirige, el que nos da convicción de pecado, de justicia, de juicio. Es el que nos remueve, es el que nos confronta, es el que nos mueve a buscar a Cristo. Entonces, si nosotros no dejamos que la obra del Espíritu Santo en nosotros crezca, por más que hagamos miles de actividades espirituales y religiosas, no va a pasar nada en nuestra transformación. Y la santificación es un proceso de transformación en la vida de todo creyente, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante el significado de la santificación. Vamos a ver. A ver, vamos a pedirle aquí a Fabricio Criollo, por favor. Fabri, léenos para nosotros donde dice el significado de la santificación. Fabricio, ¿estás ahí? No está. Vamos a buscar a alguien. A ver, Sol, ¿estás por ahí, Sol? Sol, Anaí. Sí, aquí Ya, estoy. ¿puedes leer para nosotros lo que dice ahí, por favor? El significado de la salvación, de la santificación, Dice, perdón. la experiencia de la santificación es a la vez una crisis y una experiencia progresiva, efectuada en la vida del creyente después de su conversión o de su nuevo nacimiento. Ujú. Sigue, por favor. Significado. Santificación viene de la misma raíz que la palabra santo, por lo tanto, es el estado de vivir en santidad o pureza. Santificar significa literalmente hacer santo. Ujú. O santificar tiene que ver con ir apartando, ¿no? A tal cosa para Dios o tal persona, ¿no? ¿Tiene el hombre santidad propia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? El ser humano tendrá en su propia prudencia, en su propia forma, en su propia manera de vivir, tiene su propia, fabrica su propia santidad el hombre. Mm, No, pues, no pasa. No. ¿Por qué no, Josué? porque, bueno, primeramente Dios nos da su poder para poder hacer su voluntad y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Entonces, las personas que no tienen a Dios no tienen ese poder y ese dominio propio, pues. Ya. Bueno, aquí no, la pregunta no es la persona que no tiene a Dios, el ser humano en general. ¿Tiene santidad propia? No porque esté en pecado desde que Adán y Eva pecaron. Ya, interesante. Vamos a ver, entonces escriban ustedes en esa línea, al lado de la pregunta, escriban la palabra no, ¿no? Y ahora sí, por favor, vamos a ver la primera parte de los textos. Vamos a ver, ahí donde dice, anote dos textos de los que hemos estudiado anteriormente en Doctrina Básica uno que dicen que el hombre no es santo por naturaleza. Vamos a usar la Biblia marcada, ¿no? Así que Jeremías 17:9 es un primer texto. Escriba ahí en su primera línea, Jeremías 17:9. ¿Qué dice Jeremías 17:9? A ver, vamos a pedirle ahora a Yaceli. Yaceli, ¿qué dice Jeremías 17:9? Ya lo busco, Paz. Ya lo voy a buscar. Mientras Yaceli busca Jeremías 17:9, voy a pedir a Saraí Peñafiel que busque Salmo 51:5. Dice así, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ok, ahí nos está hablando, ¿no? Que el corazón humano por naturaleza es engañoso y perverso. Entonces necesita santificación. Muy bien, literal B, vamos al Salmo 51:5. ¿Qué dice ese Salmo Amén, 51? paz. Buenas noches. Hola, Salmo Sarita. 51:5.
pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. ¿Ya? Ahí que está testificando el rey David, ¿no? Que el pecado no nace después, sino desde el cuándo, Sarita, desde, Desde el nacimiento. desde el nacimiento, ¿ok? Entonces vamos a tener ahí esos dos textos como referencia a esta doctrina. Vamos a ir a la pregunta número 2. ¿Necesita el hombre la santificación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, muy bien. Escriban la palabra sí. Y luego dice, ¿por qué sí? ¿Mm? ¿Por qué sí necesita santificación? A ver, porque la Lolita. palabra de Dios dice, sed santos como yo soy santo. Ya, gracias, Porque nos Mari. acerca a Dios, Perdón, pastor, Lolita. porque nos acerca a Dios. Ya, muy bien, también. ¿Por qué más? ¿Alguien más? Porque somos apartados, Ya, perdón, no se le escuchó, Isabelita. porque somos apartados. Ya, ok. Porque si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Dios. Ya, perfecto, Marisol. Ahora, entonces, la respuesta es ¿por qué? Porque no. El hombre no es santo por naturaleza. Entonces, la naturaleza del hombre no es hacer lo que es correcto, lo que es bueno. La naturaleza del ser humano es correr tras lo malo, lo que no está bien. Y hay otros conceptos, ¿no? En cuanto a esto, ¿no? A veces la Biblia usa palabras como santificar para hablar de objetos, que significa de separar para el uso santo de, etcétera, etcétera. Entonces, de las siguientes citas, indíqueme lo que fue santificado o separado para Dios. Vamos a ver, Leito o Sigüencia, ¿tú puedes hablar? Si puedes ahí buscar un texto en tu Biblia. Disculpe, ¿cuál era el versículo del literal B que no escuché? Todavía, a ver, literal B, ¿de dónde? La anterior pregunta, porque no he dicho ningún versículo todavía, pero el De anterior la era anterior pregunta, de la Salmo primera. 51:5. Salmo 51:5. Leito, ¿puedes leer para nosotros un texto? Leo, hermanos, si no me contestan, quiere decir que ustedes no están presentes. Verán, aquí ya le llamé hace un rato a Fabricio Criollo y no me contestó. Ahora Leonardo tampoco. Vamos, Sandy, ¿me podrías tú leer un texto, por favor? Tampoco contesta. Gabriel, Aquí estoy, Paz. Buenas noches. ¿Cuál era el texto? Ya me perdí, disculpe. ya, Números capítulo 8 verso Ya, 17. ahorita le leo, Paz. Ya, voy a buscar mientras lee Sandy ese pasaje. Gabrielito, ¿estás por ahí? Dígame, Paz. Ya, Buenas Segunda noches. de Crónicas, capítulo 7 verso 16. Ya, Alexandra Zurita, vamos a leer Jeremías Segunda de 1, Crónicas, Paz. 5. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 7:16, Gabo. Ya. Ok, y Alexita, Jeremías 1:5. ¿Sí? A ver, no, Y ya, luego de número. esto vamos a ir al texto con, a ver, aquí la familia Aguilar, vamos a pedirle a Yuli. Yuli, vas a leer Levíticos capítulo 11 verso 44. ¿Ok? Pastor, que me dijo, disculpe el versículo. Alexita, Jeremías capítulo 1 verso 5. Ya, Paz, ya tengo números Ya. 8-17. Ya, espérenme un ratito, mi Sandy querida. Estoy dando todos los textos para que sepan qué texto le toca a cada uno, ¿ya? A ver, Levíticos 11:44. Familia Aguilar, ¿está ahí presente? Sí, mi paz, ya estoy buscando. Ya, mi Yuli, gracias. Muy bien, muy bien. Verán, yo les dejo que estén ahí con la cámara apagada, pero eso no significa que no estén presentes en clase. Si no, eso, si ustedes no contestan, es como que no estuvieran presentes. Así me hayan puesto presente aquí en el chat,
Ustedes si no me contestan es como que no estuvieran en clase. Muy bien, vamos entonces a empezar con Sandy. Sandy, por favor, ayúdame con Números capítulo 8 versículo Paz, 17. Paz, buenas noches. Paz, una pregunta. Perdón, Dígame. en la parte donde dice necesita el nombre de la santificación, es sí, y era porque no, no. Ya, ¿por qué no? O Oh, sea, no, no porque entiendo. Ah, ya. en el, Bueno, la primera respuesta es sí, y después dice ¿por qué? Porque no es santo por naturaleza, ¿no es cierto? Esa es ya, la gracias, respuesta Paz. siguiente. Ya, muchas gracias. Vamos entonces a la pregunta número 2. De las siguientes citas, indique lo que fue santificado o separado para Dios. Vamos a ver la primera cita, Números capítulo 8, verso 17. Sandy. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, Ujú. así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Muy bien. ¿A quién está santificando aquí Dios? A los Sí. A los primogénitos. primogénitos. Exacto, ahí escriban en esa línea todo primogénito, ¿ya? Esto es algo que está diciendo Dios, que Él ha santificado para Él a todos los primogénitos. Muy bien, vamos al siguiente texto, Segunda de Crónicas 7:16. Gabriel. Ya pues, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Muy bien. ¿Qué santificó aquí Dios según este texto? La casa. Muy bien. Pongan ahí en esa línea la casa. Muy bien. La tercera, Jeremías 1:5. Amén. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Muy bien. ¿A quién le está diciendo aquí Dios que lo santificó antes de que naciera? A nosotros, No, en el texto, en el texto. ¿A quién le está diciendo aquí Dios? Se está refiriendo a una persona, ¿no es cierto? Jeremías 1:5. ¿A quién se está refiriendo ahí? Cuando Dios dice antes de que nacieras, yo ya te santifiqué como profeta. ¿A quién le dice eso? A Jeremías. Exactamente, escriban ahí al profeta Jeremías. Recuerden, estamos viendo aquí textualmente, ¿no? No estamos ahorita interpretando. Tenemos que ver lo que dice el texto en sí. Ahora, la primera dice entonces, vamos a hacer un repaso. La primera parte dice en Números 8:17, Dios santifica a quienes, a todo primogénito, ¿cierto? Luego dice en Segunda de Crónicas 7:16, dice, yo ahora pongo mi oído inclinado y pongo mi mirada sobre esta casa y santifico esta casa. ¿A quién está diciendo que santifica a Dios? A toda la casa que había construido el rey Salomón, ¿no es cierto? Y luego viene Jeremías 1:5 y ahí nos leyó Alexita que Dios, antes de que naciera el profeta Jeremías, ya Dios lo santificó. ¿Qué quiere decir eso? Lo apartó para él, ¿sí? A eso se refiere con santificación. La santificación en sí, en términos prácticos, no tiene que ver con de pronto con que una persona cumpla ciertos requisitos o haya hecho ciertas buenas obras o haya hecho, qué sé yo, algunas actividades bastante importantes para poder ser considerado santo. No, aquí es la obra del Espíritu Santo que provoca santidad en el corazón de las personas, ¿no es cierto? Y ese proceso que es de la obra del Espíritu Santo provocando santidad en las personas se llama el proceso de la santificación. No es algo que ocurre de un día para otro, o sea, no es un suceso, es un proceso, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que es un proceso que va ocurriendo todos los días hasta el final de nuestros días. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Muy bien, luego vemos acá, dice, lo separado
que es lo mismo que santificado, para Dios tiene que ser separado de toda contaminación o impureza y no se usa para otra cosa sino para el servicio de Dios. Según Levíticos 11:44. A ver, ese texto a quién se lo di. A mi paz. Levítico once A cuarenta y ver, Julia, cuatro. adelante. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ok, entonces, ¿qué está diciendo aquí las escrituras? Que Dios está hablando, ¿no es cierto? ¿A quién se está refiriendo ahí, Julie? A quién se refiere cuando Dios le dice esto? A todo el pueblo, ¿no es cierto? De su pueblo de Israel, ¿no? Les está diciendo que yo ya los santifico a ustedes. Ustedes ahora son un pueblo santo. Y la Biblia dice que la iglesia también es un pueblo santo, según lo que dice en el capítulo 2 verso 9 de la primera carta de Pedro, dice, ¿no? Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Entonces, aquí, cuando habla este texto, está hablando de que Dios separa, ¿no? Separa a su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Lo santifica. Santificación es un proceso donde Dios va arrancando lo mundano de nuestro corazón y lo separa de la parte espiritual que vamos a vivir ahora en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que dejamos de ser seres humanos y ahora somos seres espirituales? No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que ahora ya el pecado no te gobierna. Eres gobernado por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Si están presentes, a ver, digan un amén ahí en el chat para ver que están por Amén. aquí. Ok, Amén. Amén. muy Amén. bien. Muy bien, entonces, aquí, Amén. luego vamos aquí más adelantito, ¿no? Levíticos 11:44 fue lo que nos leyó Julie, ¿no es cierto? Aquí dice, hay unas preguntas. ¿Qué mandó Dios al pueblo de Israel? ¿A qué los mandó? Santifique. A santificarse. Santificarse. Muy bien, escriba ahí a santificarse. La siguiente pregunta, ¿qué llegarían a hacer al santificarse? ¿Qué llegarían a hacer? Santos. Santos, muy bien, sí, pero serían un pueblo exclusivamente de Dios. Acuérdense esto, cuando Dios manda al pueblo a santificarse es por una razón. Quiero que ustedes sean ese pueblo escogido por mí, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Entonces aquí es donde Dios le dice, ustedes serán un pueblo exclusivo por mí. Y en la pregunta número 3, ¿qué dice? ¿Qué deberían hacer en vista de esto, que ahora son exclusivos de Dios? No contaminarse. ¿Ya? A ver, veamos lo que dice el pasaje, ¿ya? Julie, ¿podrías volverlo a leer, por favor? El pasaje que leíste de Levíticos 11:44. Claro, paz. Porque Muchas yo gracias. soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ujú. Muy bien, aquí donde yo les decía que pongan exclusivo, la otra palabra que conviene aquí es la palabra santo, ¿no? Aquí yo los mandé a santificarse, dice el texto, ¿cierto? A separarse, a estar aparte, a santificarse. Y luego dice, para que sean para mí un pueblo santo, ¿no? Muy bien. Y luego dice, ¿cómo dijiste la última partecita, Julie? ¿Podrías leerlo de nuevo? Ya. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. No, más atrasito. Eh, Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis Ya, vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ya, muy bien. Entonces aquí el Señor les está diciendo, ustedes seréis
¿Qué cosa? Santos. Santos. ¿Qué Y quiere que no decir se eso? contamine. Porque no se van a contaminar. Entonces aquí, ¿cuál era la contaminación que tenían que cuidarse? De no comer de los animales que habían sido considerados inmundos a los ojos de Dios, ¿no es cierto? Esto era en sí lo que era el cuidarse para la santificación. A eso se refería, ¿no? Vamos a ver el siguiente punto. En el siguiente punto tenemos aquí algo muy interesante. Aquí tenemos el texto de Efesios capítulo 5, verso del 25 al 26. Aquí le voy a pedir que ese texto lo busque Isabelita Donoso. ¿Sí? Vamos a buscarlo, por favor. Luego vamos con el siguiente texto, ¿no? Que es el texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Ahí ese texto va para Javier Peñafiel. Javier Peñafiel, Primera de Tesalonicenses 5:23. Luego vamos con Dieguito Pérez. Dieguito Pérez, tú estás con Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. ¿Sí? Amén. Amén. Muy bien. Te sigue la escatología, Dieguito, ¿ah? Te sigue, te persigue. Muy bien, vamos. Punto 4, Hebreos 10:10. Con Hebreos 10:10 vamos con Camila Soria. Por favor, Camilita, para que tú lo puedas leer. Y luego vamos una vez más con Byron Mera, con Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. ¿Sí? Estamos allí. ¿Sí están todos claros? Amén. Sí, muy bien. Tamarita o Jenny, ¿tienen alguna pregunta? Paz, disculpe, lo que pasa es que como está mucho viento aquí, el internet está medio inestable, entonces no le escuché las dos últimas de los textos que leyeron recién. Ya, ahí eso está en el cuaderno, los textos, ¿sí? Ahí está, Hebreos 10:10 y Primera de Pedro 1:2. Ahí en el cuaderno de trabajo los tienen. Ese, profe, es el literal B y C Literal, del dice. punto 2 de Levítico 11:44. Ah, ya. Entonces el Sí. primero es a Ese. santificarse. El segundo Ujú. es a ser santos. Y luego es la tercera línea, seréis santos. Gracias, Ya, muchas Paz. gracias, Paz. Mucho gusto. Vamos entonces con la lectura de Efesios 5 del 25 al 26. Vamos a ver, ¿cómo estamos? Isa. Amén, pastor. Efesios 5, 25, 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Muy bien, excelente. Ahora, según este texto, dice la pregunta aquí, el autor de la santificación en los siguientes textos, veremos quién es el que nos santifica. Ahora, según Efesios 5 25 al 26, ¿quién santifica a la iglesia? Cristo, ¿Ya? ¿Por qué dices que es Cristo? ¿Qué dice el texto? porque dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Muy bien, excelente. Entonces, la respuesta aquí es Cristo. Perdón. Perdón, discúlpenme que estoy muy enfermito de mi garganta. Vamos a ver la siguiente. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Quién tenía el texto? Amén, mi paz. Y Javi, ¿dónde está Javier? Les llamaba bajo la dueña de la panadería. Mil disculpas. Está Ya, por muy abajo. bien. Vamos Sí, a ver, ya le leo yo. por favor. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es el que nos santifica según este versículo? Volvámoslo a leer, Tanita.
Nuestro Y Señor el, Jesucristo. A ver, volvámoslo a leer otra vez. y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo Ya, vuestro hasta ser, ahí. ¿Quién es el que nos santifica? Dios. Dios. Dios Dios. mismo, ¿no es cierto? Entonces escriban ahí la palabra Dios. Dios. Muy bien. Vamos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Amén. Amén, Dieguito, adelante. Eh, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Según este texto, ¿quién nos santifica? El Espíritu. El Espíritu Santo. El Eh, Espíritu Santo. El escriban Espíritu ahí, Santo. Espíritu Santo. ¿Ya? Muy bien, vamos a la siguiente. Hebreos 10:10. Amén. Y como Jesucristo hizo la voluntad de Dios al sacrificar su cuerpo una vez y para siempre, por eso nosotros somos santificados. Muy bien, Camilita. ¿Quién nos santifica ahí según el texto? Jesucristo. Muy bien. Jesús. Escriban Jesucristo. Muy bien. Vamos a la siguiente y la última. Primera de Pedro, capítulo 1 verso 2. Amén, pastor. La palabra de Dios dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Excelente. ¿Quién nos santifica según este texto? Aquí, según yo entiendo, es según la presciencia, sería Dios, el Espíritu y Jesucristo. ¿Ya? Muy bien. Entonces es Dios, es el Espíritu y es el Señor Jesús. O sea, en otras palabras, aquí nos santifican los tres, ¿no? Pongan ahí Amén. La Dios, Trinidad. ¿sí? Escriban ahí Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. La Trinidad. Ujú. Muy bien. Hasta aquí. Voy a hacer una pausa aquí para poder explicar un poquito, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando de santificación, quiero que me prestan atención un momentito. O sea, realmente, ¿por qué es importante de que nosotros aprendamos a entender esta doctrina de la santificación? ¿Por qué es tan importante para nosotros entenderla y aprender de ella? O sea, ¿qué es lo que realmente Dios quiere enseñarnos a través de esta doctrina de la santificación? A ver, ¿por qué es tan importante para nosotros que entendamos la doctrina de la santificación? En primer lugar, lo poquito que hemos visto hasta aquí. ¿El hombre puede santificarse por sí mismo? No. ¿Qué dicen ustedes, no? No. ¿O no? Muy bien, van a poner un like los que dicen sí y van a poner un corazón los que dicen no. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien, por ahí hay un like, por ahí uno dice sí, que el hombre debe santificarse. Ya por acá hay 1 millón de corazones. Muy bien. Otro like, Tamarita. Muy bien. Ya, ustedes dicen que sí, el hombre debe santificarse por sí mismo. Fabri Criollo también. Ok, muy bien. Pero según lo que acabamos de escuchar, ¿eso es lo que dice la Biblia? ¿Que el hombre puede santificarse por sí mismo? ¿O qué es lo que nos está enseñando esta primera parte de la Biblia? Ya cambió la mano por el corazón, ¿cierto? Ok, yo quisiera escuchar Perdón. a alguien, a ver qué me pueda decir. Pamelita Criollo, ¿estás por ahí? Pame. No, está Pame. Vamos a ver. Paolita,
Paolita Yo, pa- Estefanía, Mi paz, beso, buenas noches. ¿cómo estás? A ver, ¿tú qué opinas acerca de lo que estamos hablando? El hombre, ¿por qué no puede justificarse por sí mismo? Santificarse por sí mismo. Paz, por nuestra naturaleza, Ya, muy que, bien. Número que es uno, nuestra naturaleza. pecaminosa. Ok. ¿Y cuántos son? Bueno, las que salgan ahorita. Hemos hablado de algunas cosas importantes, pero está bien, ya dijiste una, ¿no? Muy bien, vamos una. Jaimito desactivó su micrófono. ¿Por qué más el hombre no puede santificarse por sí mismo? A ver, Porque el corazón del hombre es perverso y tiende a la maldad. muy bien, ok, está reafirmando lo que dice Paolita, ¿no? Por su naturaleza. Ok, muy bien, excelente. Isabelita, ¿qué dices tú? Según lo que hemos aprendido, la naturaleza pecaminosa del hombre no le permite santificarse, por eso necesitamos nosotros de Dios, de la Trinidad, del Espíritu Santo, de Jesucristo, porque ellos hacen la obra de santificación en nuestras vidas. Ya, Ellos son los que nos pueden santificar. ya, muy bien, qué excelente reflexión. Vamos, Tamarita, te toca. Paz, Es soy mi Jenny. Jenny, a ver, ok, Y Jenny. bueno, yo creo que el hombre no podemos santificarnos por nosotros mismos porque de ley necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, porque solo Él nos puede santificar. Ok, estamos de acuerdo con eso, entonces, muy bien. Él es el único que nos puede santificar. Marquito y Elenita, a ver, ¿qué dicen? ¿Quién de los- Elenita, mi pastor. Elenita, a Bueno, ver. yo creo y estoy segura que los únicos que tienen la potestad y la autoridad para podernos santificar, y como dice la palabra de Dios, es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Perfecto, muy bien. Excelente. A ver, Fabri Criollo, al fin voy a escuchar tu dulce voz. Sí, padre, sí, paz, disculpe que estaba todavía en el trabajo y por eso no le pude contestar. Ah, ok. Sí, pero sí estaba escuchándole. Ya, en esta parte de de santificarse, yo creería que al principio el ser humano, pues, como dicen los hermanos, no estamos en una naturaleza pecaminosa, pero llega el tiempo del nuevo nacimiento que ya estábamos hablando, entonces ya Mm, ahí comenzamos a tener el proceso de santificación, gracias al Espíritu exacto. Santo que nos viene. Sí, por supuesto. Ahora, gracias, Fabri, por tu opinión. Ahora, ¿por qué es importante saberlo? Quiero que me presten mucho su atención. Miren. El ser humano comete este error, ¿no? Que nos puede hacer caer a veces en una religiosidad, ¿no? El ser humano cuando cree que en su propia naturaleza, en su propia fuerza, él puede santificarse a sí mismo, es cuando empieza a verse superior de los demás. No sé si me explico. Empieza a verse mejor que el otro, porque cree que la santificación la logra él. ¿Por qué? Un ejemplo. ¿Cuáles son los ejemplos más cotidianos para que el ser humano se confunda y crea que por su propia fuerza puede santificarse? Número uno, el ejemplo es cuando yo oro muchísimas horas. Entonces, porque paso mucho tiempo orando, 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 entonces me voy a santificar. Entonces, esto se llama santificación por obras. No ocurre de esta manera. Tiene que venir de una naturaleza superior a nosotros para poder santificarnos. O sea, por ejemplo, Jesús es el Hijo de Dios y en su sangre, que es su propia muerte, hecha ofrenda de amor y paz para nuestra santificación. Él nos santifica, nos perfecciona y Él nos lleva hasta el día del cumplimiento de su voluntad. El Espíritu Santo, desde el día en que tú te conviertes a Cristo, empieza una obra de santificación en tu vida y no te dejará hasta que complete la obra, dice Filipenses. Entonces, no es que es temporal. Bueno, este ya está medio santito, ahora sí soltémoslo para que podamos ir a santificar a otro. No es que actúa así el Espíritu Santo. Él actúa simultáneamente en toda su iglesia en el mundo, ¿no? Tanto en los que estamos de este lado
de América como los que están del lado de Europa y Asia. En el mismo instante santificando acá, está santificando allá también. Muy bien, y cuando hablamos, ¿no? Que también el Dios Padre Todopoderoso es quien nos santifica, ¿no? Las escrituras nos hablan acerca del Padre quiere santificarnos. Ahora, ¿por qué Dios está interesado en santificarnos? Por una sola razón, que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, sin santidad no hay una comunión con Dios. Y si no hay una comunión con Dios, no hay una fe genuina. Y si no hay una fe genuina, no hay salvación genuina. Y si no hay una salvación genuina, no hay arrepentimiento y perdón de pecados. Y si no hay arrepentimiento y perdón de pecados, existe la condenación eterna. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Entonces, la idea de entender esta doctrina es tan importante porque podemos nosotros descansar primeramente en que la santificación no viene por acciones de fe. Escúchenme bien, la santificación viene por consecuencia de lo que Dios está haciendo una obra en mi vida. Eso es lo primero que debo entender. Ahora, ¿eso quiere decir entonces yo no hago nada y Dios me santifica todos los días? De ninguna manera, no vamos a pensar así. Lo que pasa es que si creemos que por nuestras obras somos más santos, eso nos hace arrogantes, porque vamos a ver a los otros como menos santos y vamos a mirar con menosprecio a las personas. Y Dios no nos llama a hacer eso, nos llama a vivir en santidad. ¿Qué quiere decir eso? A que dejemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo penetren en nuestras vidas y nos cambien todos los días. No es algo que puedes hacer tú, es algo que Dios quiere hacer por ti. Y eso debe meterse bien en tu cabecita. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando entiendas que es Dios el que está obrando todos los días en tu vida, está santificándote todos los días, purificando tus pensamientos, cambiando tu manera de hablar, cambiando tu corazón, dándote un corazón de carne y no de piedra. Empieza el Señor a hacer una cirugía profunda del alma, empieza a transformar tu forma de ver la vida, cambia tus ojos lujuriosos por unos ojos de fe, cambia esos ojos pesimistas por ojos de compasión y fe. Empezamos a ver la vida de un color diferente, empezamos a confiar en el Dios de los cielos, porque no es algo que Dios nos permite hacer a nosotros por nuestra cuenta, porque si fuera por tu cuenta, mi querido amigo, mi querida amiga, no necesitaríamos ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Entonces, la necesidad de entender esta doctrina en esta primera parte, en este primer episodio es esta. Necesito comprender que es Dios el que hace la obra en mí. No puedo yo entender otra forma. Es Dios haciendo la obra en mí. Alguien me va a decir, pastor, entonces, pero ¿y para qué oramos? ¿Y para qué? ¿Y para qué estamos ayunando? ¿Y para qué vamos a la iglesia? ¿Y para qué leemos la Biblia? ¿Y para qué si Dios es el que nos santifica? Miren, qué buena pregunta. Gracias por preguntarme tantas para qué. Pero quiero responderlo de una forma sencilla y literal y única. ¿Para qué? Porque para ti es necesario leer la Biblia, para ti, para tu alimento cotidiano, para que crezcáis en su gracia, para que crezcáis en su santificación, en la obra que Él está haciendo en ti. Entonces nosotros vamos a crecer en esa santificación, pero no la provocamos nosotros. No sé si me hago entender. ¿Quién la provoca? ¿Quién da el primer paso? ¿Quién nos empuja? ¿Quién nos mete en el río? ¿Quién nos lleva en ese río? ¿Quién nos conduce en el río? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿quién va a empezar a trabajar para que esta santificación crezca en mí? Ya es diferente, no tiene que ver que yo me la gané, no tiene que ver con que yo la provoqué, ahora tiene que ver con que yo la sostengo, yo la mantengo, yo la hago crecer. Es como que yo esta noche les entregara a cada uno de ustedes una semilla de maíz y les dijera, quiero que cuiden esta plantita hasta el final del semestre. Y ustedes van a verla crecer, la semillita va a brotar, la semillita va a botar sus raicitas, va a botar sus hojitas, va a botar todo lo que quieras y empiezas a ver todo un crecimiento. Ese proceso de transformación, de dejar de ser semilla y convertirte en planta, duele. ¿Por qué? Porque te parte, te rompe de ser un solo cotiledón, te vuelve dos cotiledones y te convierte en una planta
¿no? Empieza a desarrollar, tiene que romperse la semilla para que emerjan las raíces, tiene que romperse la semilla para que emerja el tallo y puedan salir las flores y las hojas. No sé si están aquí conmigo. La comparación de esto es importante. No somos nosotros, miren, nosotros somos como esas semillitas. Por más que una semilla quiera crecer, no va a crecer a menos que haya alguien que la tome, la siembre, la riegue y la cuide hasta que crezca. ¿Quién hace ese trabajo? Según primera carta a los Corintios, dice Pablo que es Dios el que hace ese trabajo. Él, dice, empezó la obra. Él es el que la hace crecer en nosotros. Y Filipenses dice, y no la dejará hasta que se cumpla todo lo que tiene que hacer. Entonces, la obra que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen en nosotros para santificarnos es una obra gloriosa, poderosa, santa, majestuosa, grande, gloriosa, no sé qué más decir, porque es una obra tan hermosa y tan grande que es cuando Dios empieza a decirte, así como estoy obrando hoy en el pastor Cristian, también estoy obrando en la Paolita y estaré obrando en Jaimito y en la Isabelita y en Yaceli y en Keila y estaré obrando en Lucy y estaré obrando en Delia y estaré obrando en Darwin y estaré obrando en Diego por una razón, porque es la obra de Dios en nosotros. Si tú entiendes eso, se te cae toda máscara de religiosidad. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a ir como el superhéroe cristiano a la iglesia, creyéndote el pipiris night de la oración y porque oro 80,000 horas, entonces yo soy más santo. No. Ahora, la oración continua y larga y que tengas tiempos largos de oración, ¿te convienen, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Nos conviene orar mucho Amén. tiempo y buscar a Amén. Dios? Por supuesto que sí. ¿Nos Amén. conviene leer la palabra, sí o no? Amén. Por Amén, por supuesto. supuesto que nos conviene. Eso te conviene porque vas a crecer en el conocimiento de Dios, vas a crecer en tu santificación, vas a crecer y vas a entender por qué Dios está haciendo toda esa obra en ti y vas a amar la obra de Dios que está haciendo en ti, ¿no? ¿Te conviene ayunar, sí o no? Aunque a muchos no les gusta. Escuchan ayuno y es como que les echan agua hirviendo, ¿no? Esto de ayunar, de buscar a Dios en oración, de buscar a Dios en la palabra, de tener comunión con Dios, por supuesto que nos conviene, pero porque nos conviene, porque estamos en un proceso de santificación. Pero nunca piense usted que el que provoca el proceso es usted, porque ahí está muy equivocado. El proceso siempre lo va a provocar Dios. Lo empieza Dios. Dios lo cuida en el proceso y Él estará contigo hasta que se cumpla el último día de ese proceso. Que Dios nos ayude a permanecer fieles en Él. Oremos juntos. Señor, Dios, bendigo esta noche el tiempo que nos regalas en la clase de hoy. Es una clase muy cortita, pero muy llena de tu presencia y con una profundidad, Señor, inmensa de poder comprender que eres tú el que está con nosotros haciendo una obra perfecta. Señor, pongo en tus manos nuestras vidas y te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a caminar contigo cada día y a ser fieles a tu palabra y a la bendición de caminar, Señor, de tu mano todos los días de nuestra vida. Gracias por la obra que haces, Padre. Gracias por la obra que haces, Espíritu Santo. Y gracias por esa hermosa obra que tú la empezaste, precioso Jesús, cuando derramaste tu sangre en la cruz por amor a nosotros. Te bendigo y te alabo, Señor, por todo lo que haces, porque dice el apóstol Pablo, pero el crecimiento siempre lo dará Dios. No depende de nosotros, depende de lo que Dios ya está haciendo hoy mismo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bendigo a esta clase y bendigo a los que estarán escuchando más tarde esta sesión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy Amén. bien. Vamos a llegar hasta aquí. Gracias por estar conectados en esta noche y con los estudiantes que están conectados continuamos para cerrar la clase. Bendiciones a todos.